Una más, Javier. Uh-huh. Una mujer más muere a manos de su pareja. En este caso, una mujer de apenas 33 años. Este suceso ocurrió ayer. Una visitadora médico resulta muerta a manos de su pareja. El agresor se mata. Así que hay un feminicidio, suicidio. Uno más que deja 2 niños huérfanos en la República Dominicana. Se trata de esta joven mujer que aparentemente tenía una vida feliz, acompañada de su esposo, y este miércoles perdió la vida, quedando huérfanos 2 niños y 2 familias sumidas en el dolor. José Gómez mató a su esposa Aimé Rowland, luego se suicidó. Esto ocurrió en Vista Hermosa, en Santo Domingo Este. Ella era visitadora médico y una persona reconocida en su ámbito social. ¿Qué ocurrió ahí? No lo sabemos. Así como presentamos el caso del día de hoy, hace apenas unos días que veíamos en la primera plana de los periódicos la muerte de 2 mujeres más. El periódico Listín Diario publicaba: muerte de 2 mujeres eleva a 30 los feminicidios en este año. Hay cifras que son disímiles porque el domingo accedí a la página de la Procuraduría General de la República y contaba como feminicidios íntimos 36 en lo que iba de año. Dice este periódico: los espantosos crímenes de 2 mujeres a manos de sus parejas estremecieron ayer a vecindarios de Sabaneta, en la provincia Santiago Rodríguez y el municipio Santo Domingo Norte, porque son 2 casos por separado. Rafelina Cabrera, de 27 años de edad, murió calcinada en su vivienda situada en la calle Sánchez del sector Los Tomines de Sabaneta, después de que su esposo, Yorcar López, le prendió fuego a la casa, muriendo también en el acto. La pareja había procreado una niña de 6 años. El Cuerpo del Orden estaba investigando las causas de esta tragedia, mientras que en el sector Ponce Adentro, en Los Guarícanos, un sargento de la policía mató de 2 disparos a su pareja y luego se quitó la vida. La víctima fatal es Rosa Noemí de los Santos y su victimario Mariano Rodríguez. De los Santos tenía 4 hijos no procreados con Rodríguez. Residía en el barrio con su madre, a pocos metros de distancia. Vivía el agente de la policía en la casa de su madre. Otra nota del periódico Listín Diario, todos estos casos de finales de julio, dice lo siguiente: hombre mata a su esposa, hiere cuñada y luego se quita la vida en un barrio de Higüey. Las autoridades investigan el origen de una tragedia familiar en la que un hombre le quitó la vida a su esposa, hirió a su cuñada y luego se suicidó en un trágico suceso ocurrido en un barrio de esta ciudad, en Higüey. Las víctimas fueron Fiordalisa Trinidad Zavala, una mujer de 30 años, quien fue alcanzada de varias puñaladas por su esposo, Andrés Zavala Paniagua, de 50, quienes, de acuerdo a lo informado, frecuentaba una iglesia cristiana. Las autoridades han indicado que el individuo, luego de quitarle la vida a su esposa, trató de asesinar a su cuñada, Glenny Sena Pérez, de 37 años, a quien hirió de gravedad. Se expuso que Zavala, tras cometer el feminicidio contra su esposa y herir a la cuñada, se quitó la vida. Otra nota, también de finales de julio, estamos hablando de casos que son recientes, de finales de las últimas semanas de julio. Envían a la cárcel de La Victoria a un hombre que mató a su mujer en Los Alcarrizos. La jueza de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste dictó 3 meses de medida de coerción contra el hombre que ultimó a una mujer que presuntamente había sido su pareja sentimental en un hecho ocurrido el martes en Los Alcarrizos. La magistrada Jenny Segura ordenó que Orlando Pérez cumpla la sentencia en la penitenciaría de La Victoria. Adolfo Santos, abogado de la familia de la víctima, expresó que se sienten satisfechos con la medida. Este hombre aparentemente había decidido quitarle la vida a la mujer cuando se enteró de que Catherine María Santos, una joven mujer de 24 años, supuestamente contraería matrimonio con otra persona. Y por último, yo creo que esta nota nos refleja mucho más la situación por la que estamos atravesando en este país. Carolina Pichardo,
también del Listín Diario, porque he decidido escoger un solo medio, publicaba un trabajo especial a mediados de ese mes, indicando que en los últimos 4 años se han conocido en Conani 185 casos, no niños, casos de niños huérfanos producto de los feminicidios en diferentes familias de nuestro país. La misma nota explica que estos no son todos los casos de los niños que quedan huérfanos, porque en muchas ocasiones el CONANI no interviene para un tema de adopción, sino que muchos de estos niños quedan bajo la custodia oficial de familiares cercanos que hacen todos los trámites a través del Ministerio Público. Según esta nota, se asignan montos para asistencias familiares que hasta ahora han sobrepasado casi los 2 millones de pesos recientemente. Por cada año se le asignan unos montos a las familias para que puedan dar asistencia a esos niños, que son montos bastante bajos. 170 familias han sido intervenidas con apoyo emocional a través de las diferentes instituciones que dan esta asistencia, y hay 30 familias elegibles que están a la espera de la asistencia del Estado. Dicho esto, Javier, yo quisiera preguntarme si para estas familias, para estos niños, hay una diferencia entre que digamos que eso es un feminicidio o que son mujeres muertas a manos de su pareja o su expareja. Si de verdad en esta sociedad vamos a minimizar el problema hasta llevarlo a la definición de un concepto que hace mucho, pero mucho tiempo, que está claro, no solamente en la sociedad dominicana, sino también a nivel científico. Si estos casos nos revelan la realidad que tenemos en la República Dominicana, son casos que ocurrieron hace apenas 15 días, algunos tomados de manera aleatoria de un solo medio de comunicación. Tenemos un problema y la discusión no puede pasar hacia la disminución del tema y llevarlo hacia que si lo llamamos feminicidio o mujeres muertas a manos de sus parejas. Esos niños, para esos niños que quedan huérfanos, que hoy en día no tienen a su madre, en algunos casos no tienen a su padre físicamente y en otros los pierden porque sus padres se van a la cárcel. Otros niños no son hijos de esos hombres, quedan en el aire. Para esos niños, esa discusión es banal. La verdad es que en esta sociedad tenemos una responsabilidad y es la de atender la situación que genera que se llegue a estos casos. Y es un tema que ya ha sido discutido por la ciencia. Es un tema que ha sido estudiado y más que estudiado. Es tan así que el Estado dominicano ha decidido tomar acción. Y no solo a través de una institución, sino a través de múltiples instituciones, porque se ha determinado que este no es un tema para combatirlo a través de la persecución de aquel que comete el delito o aquel individuo que se considera es un agresor, cuyo perfil está debidamente identificado por los psicólogos y los estudiosos de la conducta humana. Aquí no estamos inventando la fórmula del agua tibia. Aquí hay una decisión de Estado que está consagrada incluso en la Constitución de la República, que establece la igualdad entre hombres y mujeres. Está consagrado en un documento que se llama Pacto Educativo, en el que participaron todos los sectores. Está contenido en todas las estructuras que fundamentan el Estado dominicano cuando se establece que aquí hay que respetar los derechos entre hombres y mujeres y por tanto tenemos que crear una sociedad que garantice esos derechos. No hay igualdad ante la ley, no hay igualdad ante la ley, porque yo no puedo entender por qué una mujer, por ejemplo, quisiera tener exclusivamente igualdad ante la ley. Tenemos que garantizar igualdad de derechos y de oportunidades para todos, para las personas. Entonces, cuando nos vemos ante esta realidad, que es dolorosa, yo creo que la puede comprender todo aquel que ha pasado por esa situación. Pero tenemos que trasladarnos y ser capaces de colocarnos en los zapatos de esas familias que cada vez son más en la República Dominicana que atraviesan por situaciones como esta. Yo buscaba la Línea Vida, que publicaba sus cifras de este año, Javier, y decía que los servicios de la institución de la Línea Vida, que es la que atiende
a las víctimas cuando llaman porque se sienten perseguidas, porque tienen una situación en la que pueden incluso perder la vida. Decían los resultados del 2018 que la Línea Vida brindó asistencia a 1.833 mujeres y sus hijos menores de edad entre enero y noviembre del año 2018 con el objetivo de preservar su vida, así lo decía el comunicado. 450 mujeres fueron rescatadas de situaciones de violencia machista en la que corría peligro su vida gracias a las llamadas que hicieron ellas mismas o personas cercanas a la línea Mujer en esos 11 meses. De igual forma, se realizaron 5.085 atenciones legales y se brindó atención psicológica a 2.508 personas. Las casas de acogida gestionadas por el Ministerio de la Mujer acogieron a 1.383 personas hasta noviembre del 18. ¿Queremos más? ¿Necesitamos más evidencia? ¿Necesitamos empezar la discusión desde cero porque quienes han investigado el tema no nos gustan? ¿O necesitamos realmente elevar la discusión a lo que realmente ocurre? Claro, una necesidad de que los sectores que tienen que intervenir se pongan de acuerdo en el cómo, no en el qué, que no es lo que está en discusión, es cómo vamos a hacer para que esta sociedad supere una situación que ya está debidamente identificada. Lo que la sociedad dominicana y sobre todo estas mujeres víctimas de homicidio o víctimas de violencia, de amenaza, de maltrato por parte de hombres, una sociedad donde hay niveles de desigualdad como lo que tú señalas, lo que requiere es que haya respuestas, que se den respuestas que sean efectivas para transformar y cambiar esa situación. Más allá de discursos que se esconden o se escudan detrás de dogmas, de posiciones que supuestamente atacan la ideología, pero son posiciones sumamente ideológicas que no contribuyen, no ayudan a buscar respuesta a una situación tan grave como la que está viviendo la sociedad dominicana, está padeciendo la República Dominicana y sobre todo nuestras mujeres. Feminicidio ya se ha tornado en una epidemia que requiere del concurso de los distintos sectores y los distintos actores en el país, porque parte de ese discurso engañoso, fundamentado en tergiversar los hechos, en falacias muy comunes, es la de que muchas de estas situaciones tienen que buscárseles respuesta fundamentalmente y únicamente dentro de la familia, cuando se trata de un problema que requiere el concurso de los distintos actores de la sociedad. La familia, sin dudas, con un protagonismo esencial y fundamental en esto, pero otros actores, incluyendo las escuelas, organizaciones de la sociedad civil y el Estado. Y es importante acá hacer énfasis en el Estado porque siempre se ha demandado de la necesidad de que se definan políticas públicas dirigidas a reducir el fenómeno de la desigualdad entre hombres y mujeres y los niveles de violencia machista en lo que está viviendo la República Dominicana. Y cuando hablamos de políticas públicas, es conocido que dentro de esas políticas públicas, que pueden ser diversas, amplias, pero una política que se tiene que llevar a cabo desde el Estado o políticas que se tienen que llevar a cabo desde el Estado son precisamente aquellas políticas que van dirigidas a generar una mayor equidad de género. Es necesario porque detrás de todo esto, Amelia, hay una cultura, hay una actitud, hay prácticas, hay visiones por parte de hombres que se entienden que son superiores a las mujeres, que entienden a las mujeres parte de su propiedad y en función de eso es que actúan en la relación con las mujeres.
Y ese cambio de la cultura necesariamente tiene que ser promovido entre otras políticas públicas, porque hemos hablado aquí en distintas oportunidades del papel, del rol que instituciones como el Ministerio Público tienen que tener, no solo en la persecución y sanción de ese tipo de crímenes, sino en políticas que permitan protección, prevención para que las mujeres no sean afectadas, que cuando haya denuncia de maltratos o de amenaza, las mujeres puedan ser protegidas por el Estado, porque muchas veces tenemos situaciones en las que se hacen este tipo de denuncia. El Ministerio Público emite una orden de alejamiento del hombre violento, pero no da ninguna garantía para que esa orden de alejamiento se cumpla de manera efectiva. O el tema de lugares o sitios donde se pueda transformar esas actitudes de los hombres como iniciativas que tenemos actualmente en el Ministerio Público. Pues, esa es una política. Hay otras políticas, por ejemplo, la política que desde el Ministerio de Educación se intenta implementar, que es una política que permita una mayor equidad de género en el sistema educativo de la República Dominicana. A partir de esa tan criticada y cuestionada, y uno no entiende, no termina de entender por qué, la orden departamental 3319, que se trata precisamente de que todos los sectores, incluyendo aquellos que han criticado esa orden, participen en el proceso de elaborar políticas dirigidas a transformar y cambiar esa situación donde cada semana en la República Dominicana mueren mujeres. De eso es lo que se trata, de cambiar esa situación. Y uno no entiende por qué algunos sectores, en vez de criticar esa política, de cuestionar con datos e informaciones que no son reales ni que son verídicas, tergiversando lo que es una iniciativa de esta naturaleza, se oponen a que desde el Estado Dominicano y desde el Ministerio de Educación se pueda definir esta política, cuando tienen la oportunidad, y el mismo ministerio así lo ha expresado en distintas ocasiones, de incidir en el contenido de esa política, de participar en el proceso de reuniones y del proceso en el que se definen esa política. Es oponerse a que se hable del tema. Sí, pero que hay un problema que está ahí, que está afectando a la gente. Coincido contigo, o sea, coincido totalmente contigo. Sí. Necesitamos ciudadanos críticos. En este país necesitamos ciudadanos capaces de construir ideas, de cuestionar. Yo tengo 3 sobrinos directos, porque tengo varios indirectos, pero sobrinos tengo 3 directos. Hay uno de 1 año y medio que está en la etapa del no. Tú le dices algo y dice, no, tía, o dice, ¿por qué no? Y se desaparece del radar. Y tú lo puedes entender porque está en la etapa de la negación. Pero yo tengo una sobrina de 4 años y medio que cuando tú le dices no, ya dice, ¿por qué no? Y te pregunta, claro. Y ella quiere saber. Y tengo uno de 15 que ya te argumenta. Ya tú no puedes decir por qué no nada más, sino que cuando tú le explicas por qué no, te puede argumentar. Nosotros necesitamos niños y niñas y jóvenes que sean capaces de razonar y de preguntar por qué no y de cuestionar cuando tú le dices por qué no. Asimismo, necesitamos educarlos en cada una de las fases de su vida, incluyendo el sistema educativo y todo lo que aprenden en la escuela. Por tanto, el ejemplo que le estamos dando o que un sector de la sociedad le está dando a esos niños y niñas al día de hoy es que hay temas de los que simplemente no se habla. Y eso no puede ser. Nosotros lo que necesitamos es identificar cuál es la forma adecuada de hablar de esos temas y en qué momento se va a hablar de ese tema. O en cada etapa de la vida de esos niños, de qué manera se va a abordar el tema. Yo voy a insistir en algo que dije hace un momento. Aquí el problema no es el qué lo tenemos clarísimo. Tenemos mujeres perdiendo la vida a manos de sus parejas o exparejas o de individuos que se creen que son propietarios de esas mujeres aunque no hayan tenido una relación con ellas. Pero en adición a eso,
Tenemos mujeres maltratadas todos los días, niños víctimas de la violencia, mujeres que son abusadas física y emocionalmente. El tema incluso de la violencia de género se da a la inversa. En menor proporción hay hombres abusados por mujeres. También en la República Dominicana. Hablemos de eso. Vamos a compartir y vamos a decidir cómo vamos a disminuir incluso los niveles de violencia que tiene nuestra sociedad. El fenómeno está identificado. Está tan identificado que hay que escribirlo en las políticas. Está tan identificado que hay que redactarlo en la Constitución de la República. Y también está contenido en tratados internacionales que ha firmado el gobierno dominicano, porque República Dominicana, como sociedad y como país, forma parte de un conjunto, de una región, y forma parte de un conjunto de instituciones y organizaciones en las que ha decidido participar, no donde está obligada a participar, en las que ha decidido participar porque coincide con muchas de las cosas que se discuten allí. Pero hablemos del pacto educativo, firmado por todos los sectores, incluyendo aquellos que se oponen. Tenemos todos como país que estar de acuerdo con la diversidad de opiniones, tenemos que estar de acuerdo en este país con la diversidad de criterios, pero tenemos que tener la capacidad de sentarnos todos en una mesa a definir cómo se resuelve un fenómeno que está debidamente identificado para que construyamos una sociedad diferente. Y está debidamente establecido que el problema en República Dominicana no se resuelve con la persecución. Tenemos centros de atención a hombres violentos, pero esos son los que ya tienen el problema. ¿Por qué, una vez identificado que el fenómeno sale del seno incluso de nuestras familias, por qué no trabajamos en conjunto? La familia y la escuela. O los fenómenos, o los datos que tenemos a mano y que acabamos de ofrecer no nos indican que tenemos familias con muchos problemas. ¿Por qué quitarle la mano y el soporte a toda esa gente que lo necesita? ¿O no será que algunos entienden que así es como funciona y se sienten mejor? Tenemos que tener la capacidad de sentarnos en una mesa a decidir cómo va a funcionar. Y para eso el Ministerio de Educación ha abierto las puertas de todos los sectores. Seguimos sin comprender por qué aquellos que han reclamado una silla en esa mesa siguen bombardeando una estrategia que lo que busca es integrar a todos para llegar a una conclusión común. Ojalá, y la sensatez pueda abarcar a todos y de esa manera podamos también avanzar en una situación que en este momento nos tiene perdiendo la vida de muchísimas mujeres y dejando a cientos de niños huérfanos en nuestro país. Tenemos que hacer la pausa. Cuando regresemos, otros comentarios de interés para todos ustedes. No se vayan, volvemos en breve.